Tengan muy buenas tardes, les damos la bienvenida a un programa más de Citraína Informa. El día de hoy vamos a tratar una temática de suma importancia para cualquier persona trabajadora y para nuestros intereses, las personas trabajadoras del Instituto Nacional de Aprendizaje. O sea, algo relacionado con lo que es mantener, velar y propiciar por un sano ambiente laboral. O sea, luchar en contra del acoso laboral. Para eso contamos con la presencia de nuestra abogada Melissa Segura Navarro, quien nos va a explicar cómo podemos llevar un caso de acoso laboral. Bienvenida, Melissa, ¿cómo se encuentra? Muy buenas tardes, Esteban. Muchas gracias. Les agradecemos a todas las personas que nos acompañan la tarde de hoy. Como usted decía, efectivamente, hoy queremos conversarles sobre el procedimiento para la denuncia de acoso laboral que gracias a los esfuerzos que hizo Citraína y la colaboración de la administración, desde agosto del año anterior contamos con un reglamento que nos ayuda a encauzar estas causas y principalmente a prevenir las situaciones de acoso laboral en el INAH. Excelente, vamos entonces a darle el espacio a la compañera Melissa, la abogada de Citraína, para que nos exponga ya la parte técnica de todo este proceso. Les recordamos que pueden comunicarse con nuestros sindicatos si usted o alguna persona que conoce, que es afiliada, trabajadora del INAH, está sufriendo casos de acoso laboral. Adelante, Melissa. Muchas gracias. Les voy a compartir en este momento una presentación sobre este tema que nos parece muy importante. Ya en agosto del año anterior nosotros habíamos hecho una presentación similar a la que tenemos en este momento en pantalla. Sin embargo, consideramos que en este momento es importante retomar lo que ya se había dicho en el 2021. El reglamento para prevenir, investigar y sancionar el acoso laboral en el Instituto Nacional de Aprendizaje, como les decía anteriormente, está vigente desde agosto del 2021 y tiene todo un procedimiento para regular las denuncias de acoso laboral. Pero es muy importante, previo a realizar cualquier tipo de denuncia, sea esta o cualquier otro tema, tener claro cuáles son las conductas que se consideran acoso laboral. El reglamento de acoso laboral establece en su normativa cuáles van a ser las conductas consideradas acoso laboral. La primera de ellas es la del maltrato laboral, ¿verdad? Que va dirigido a los actos de violencia propiamente, ya sea física o moral, o los que van dirigidos en contra de los bienes de las personas o su derecho a la intimidad. Aquí vamos a recordar evidentemente que las personas trabajadoras del INAH utilizan bienes que son propiedad de la administración, más sin embargo, esos bienes al estarles al haberles sido asignados a una persona, ¿verdad? Ya sea una computadora de escritorio, una laptop, un escritorio, un locker, ¿verdad? Van a constituir derecho a la intimidad de las personas. Es decir, que no cualquier persona funcionaria alegando que es un bien institucional puede, por ejemplo, venir a revisarme mi locker o mi escritorio o la laptop que yo utilizo, ¿verdad? Simplemente alegando que por ejemplo, está buscando un documento de trabajo. Lo correcto en este caso sería que la persona le comunique a su compañero de trabajo o a la persona que considera que está siendo acosada, que va a utilizar su escritorio, que va a revisar o que va a buscar un documento. Por ejemplo, ahora que se da tanto el teletrabajo, entonces, por ejemplo, que yo me voy a ubicar en el cubículo de esta persona y voy a buscar un documento o que voy a utilizar ese cubículo ese día, ¿verdad? Porque eso es un derecho a la intimidad. Si bien es cierto, los documentos que yo
tengo que tener en mi espacio de trabajo y en mi equipo de trabajo son únicamente relacionados precisamente con el trabajo. También es cierto que, por ejemplo, acostumbramos a tener fotografías familiares en el escritorio, algún tipo de medicamento que yo consumo, algún tipo de documentación personal, por ejemplo, relacionada con mi salud o mis estudios, ¿verdad? Que por algún motivo yo tuve que llevarla a mi centro de trabajo o la requiero o tuve que hacer un trámite personal y se me quedó ahí, por ejemplo, o tengo algún libro que yo me estoy leyendo en mi tiempo de descanso y entonces las personas deben respetar ese derecho a la intimidad. También el buen nombre, los comportamientos dirigidos a menoscabar la autoestima y dignidad de las personas. Todos estos actos se pueden considerar maltrato laboral. La persecución laboral, por otra parte, ¿verdad? Es una conducta que tiene una característica de reiteración y arbitrariedad, ¿verdad? Para infringir el propósito de quien ejecuta, para inducir a la permuta, el traslado, la renuncia, en general, cualquiera que vaya a afectar la estabilidad laboral de las personas. Ya cuando nosotros vemos que las actitudes o los actos que está realizando esta persona evidentemente buscan generar incomodidad en mi espacio de trabajo y que son de forma reiterada, ¿verdad? Esto es muy importante en todas las conductas de acoso laboral. El acoso laboral se caracteriza por la reiteración en el tiempo de las conductas. La discriminación laboral, que es un trato diferenciado, creo que ahí cualquiera puede entenderlo, ¿verdad? Cuando se da por cualquiera de las condiciones que ya muchos conocemos por discriminación, como por ejemplo orientación, la etnia, la edad, la condición social, el origen familiar, la raza, el credo, la preferencia política, el género, la orientación sexual, la identidad de género, las condiciones de discapacidad, el estado civil, la afiliación, cualquier condición personal por la cual yo vaya a recibir un trato diferenciado, ¿verdad? Ya va a generar una discriminación laboral. Reitero, cuando se da de forma continua en el tiempo. Por ejemplo, es muy distinto que a una compañera mujer, en este caso, que tiene una licencia de lactancia, por ejemplo, se decida no incluirla dentro de un equipo de trabajo para no afectar la hora de lactancia, por ejemplo, o su tiempo de lactancia, porque esto va a requerir que se haga un cambio en el horario o porque la inclusión en este equipo de trabajo va a requerir que la persona salga de gira. Entonces, para no afectar la condición de lactancia de la madre, se decide que es mejor que esta compañera no participe en este equipo de trabajo si ella así lo solicita o así lo considera. Si ella no considera que su condición de lactancia sea un impedimento para ella, por ejemplo, realizar giras de trabajo, pues podría entonces ser incluida en el equipo de trabajo. Diferente sería, por ejemplo, que a esta misma compañera que tiene goza de su tiempo de lactancia o de su hora de lactancia, o su licencia de lactancia, perdonen, se le diga que ella no puede participar en un equipo de trabajo porque el equipo de trabajo se va a ver afectado porque ella tiene que utilizar los tiempos correspondientes para extracción. Eso es un ejemplo. O una compañera que está embarazada, entonces se le excluye de un proyecto por su condición de embarazo. O bien se le excluye de un cierto proyecto porque esta persona tal vez, no, mira, es que porque como vos utilizas silla de ruedas, entonces vos no puedes realizar giras. O como vos tenés X problema familiar o X problema de salud, es mejor que vos no hagas este trabajo. Ahí ya estaríamos afectando a la persona de forma directa en su condición laboral. También el entorpecimiento laboral, que esas son acciones que van en perjuicio de las personas trabajadoras tendientes a la dificultad en el cumplimiento de sus labores
retratadas o hacerlas más gravosas, dentro de las que se incluyen la privación, el ocultamiento o la utilización de los instrumentos de trabajo, la negación injustificada para acceder a documentos o correspondiente atinente a sus funciones. Aquí, por ejemplo, se han dado casos que es la forma más fácil tal vez en que podemos ejemplificarlo. En el INAH, como todos sabemos, todo se utiliza a través de los sistemas institucionales. Entonces, por ejemplo, una persona el día de hoy no es afiliada a ninguna organización sindical y decide afiliarse a una organización sindical. Y la persona goza de ciertos accesos, por ejemplo, al sistema de correspondencia. La persona tiene acceso a diferentes documentos en el sistema de correspondencia, ¿verdad? Está habilitado para accesar prácticamente a toda la correspondencia que llega a su proceso. Y en el momento en que la persona se afilia al sindicato, en ese momento se le niegan o se le empiezan a negar o se le empiezan a cerrar los accesos que esta persona tenía en los diferentes sistemas, especialmente el sistema de correspondencia, por ejemplo. O también se han dado casos de acoso donde la persona, por ejemplo, llega a utilizar la impresora de la oficina y no tiene acceso a la impresora o le quitaron el cable a la impresora. Entonces, ahora que se da el teletrabajo, por ejemplo, la persona el día que llegó a hacer el día que llegó a hacer trabajo presencial, encontró con que el equipo de cómputo o el equipo de impresión o el teléfono no tenía el cable para conectarlo. Entonces, eso es evidentemente, ¿verdad? Una negativa en el acceso a los instrumentos de trabajo y lo cual va a generar un entorpecimiento de sus funciones. Y por último, la desprotección laboral, cualquier conducta que ponga en riesgo la integridad física y seguridad de la persona trabajadora mediante instrucciones u órdenes o la asignación de funciones sin que se procure previamente el cumplimiento de los requisitos mínimos de protección o seguridad establecidos institucionalmente o en el ordenamiento jurídico, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, la negativa a entregarle a la persona el uniforme de trabajo adecuado o de, por ejemplo, si ha sufrido un accidente laboral, el de firmarle la boleta para que la persona reciba atención en el IMSS, ¿verdad? Esto todo podríamos considerarlo que es una desprotección laboral y que constituyen conductas de acoso laboral. Ahora bien, ¿qué no es acoso laboral? Anteriormente les decía que una de las características principales que presenta el acoso laboral es la reiteración de la conducta o de las conductas en el tiempo. ¿Por qué? Porque hay situaciones que no necesariamente constituyen acoso laboral, sino que pueden considerarse simples faltas administrativas, ¿verdad? Y esto vamos a hablarlo con total transparencia. Las jefaturas y los compañeros de trabajo, al igual que mi persona, somos seres humanos que tienen días buenos y días malos. No significa por ello que una persona, porque tuvo un mal día, tenga derecho a gritarme, tratarme mal, denigrarme, tener actitudes groseras, ¿verdad? Conmigo. Más sin embargo, esto no constituye un acoso. Se han dado situaciones donde las jefaturas o los compañeros de trabajo han tenido faltas de respeto hacia sus colaboradores o hacia las personas subordinadas o sus mismos compañeros de trabajo, pero no necesariamente esta conducta va a representar una conducta de acoso laboral. Puede constituir, reitero, una falta administrativa que puede ser denunciada, que puede ser juzgada, mas sin embargo, no necesariamente esto constituye una conducta de acoso laboral, ¿verdad? Porque no es una situación que se da de forma reiterada en el tiempo. Ahora bien, si ustedes me dicen que es que la jefatura tuvo un mal día todos los días de la semana o al menos una vez a la semana o al menos 3 veces al mes, yo le diría a usted, bueno, sí, yo creo que ya esta persona o tiene problemas, ¿verdad? Con el manejo de la ira y demás, o bien sí es una persona que actúa desde el acoso laboral.
Pero, por ejemplo, las políticas, directrices, instrucciones u órdenes necesarias para mantener el orden en la institución y sus dependencias no constituyen el acoso laboral, como tampoco los actos dirigidos al ejercicio de la potestad disciplinaria, los oficios donde lo que se procura es la mejora en la eficiencia de las dependencias. Aquí, esto vamos a ponerlo en ejemplo. Generalmente, cuando se dan actividades como por ejemplo las asambleas de las diversas organizaciones sociales que hay en la institución, uno de los requisitos para que se nos otorgue a las organizaciones sociales los permisos para la participación de las personas afiliadas o socias en estas organizaciones es que se procure mantener siempre un mínimo, ¿verdad? De personal para que no se cierre la atención al público, para que la oficina no se cierre, sino que la oficina continúe trabajando. Entonces, por ejemplo, vamos a poner el caso de la asamblea de Citraína. Entonces resulta que Citraína convoca asamblea, la administración superior otorga el permiso para que las personas funcionarias participen y dentro de una misma oficina todas las personas son afiliadas. Entonces, como todas las personas son afiliadas, deben distribuirse la función o debe elegirse a quién es la persona que o quiénes son las personas que van a permanecer en la oficina durante el plazo de la asamblea para que las demás personas participen. Entonces resulta ser que el año pasado fue Juan. Entonces Juan dice, vean, qué pena, yo me hubiera ofrecido este año, pero yo fui el año pasado y este año quiero participar en la asamblea. Entonces María dice, bueno, yo lo voy a hacer este año, ¿verdad? Para que mi compañero Juan pueda participar en la asamblea. Ahí fue de forma muy diplomática en que entre el equipo de trabajo resultó que había una persona. Pero resulta que hay una reunión de equipo de trabajo y se conversa sobre el tema y Juan dice, bueno, vean, disculpen, pero es que yo el año pasado lo hice. Y la jefatura le dice, sí, qué pena, pero este año también le va a tocar a usted, porque usted es asistente administrativo, entonces a usted le toca este año volver a quedarse ahí. Como les decía anteriormente, entonces no necesariamente todas las políticas o todas las formas de regulación de la relación de trabajo va a constituir un acoso laboral. Entonces, por ejemplo, retomando el ejemplo que les daba anteriormente con relación a la participación en las asambleas, muy diferente sería el caso de que a la persona se le niegue la participación recurrentemente en este tipo de actividades únicamente por el puesto que desempeña, como les decía en el caso de Juan, por ser el asistente administrativo, ¿verdad? Lo correcto sería que cualquier persona pueda estar variándose, ¿verdad? La persona que va a asumir esta función o que va a cubrir al personal que debe quedarse como mínimo en la oficina según los requerimientos y que todos de forma equitativa en algún momento puedan utilizar el permiso. Entonces, cuando se dan ese tipo de situaciones, es evidente que ya las jefaturas, ¿verdad?, están teniendo algún tipo de discriminación o algún tipo de acción que podría constituir un acoso. Como les decía, si esto se suma también a otras situaciones o que ya es una situación que se da de forma reiterada. Pero, por ejemplo, las órdenes emanadas de la jefatura dirigidas al cumplimiento de las labores de las personas trabajadoras y la exigencia razonable para la elaboración de un trabajo no es una conducta de acoso. Por ejemplo, el establecer metas para la entrega de ciertos productos no va a constituir un acoso siempre y cuando esto sea de forma razonable, ¿verdad? No es que a mí la jefatura hoy a las 2:30 de la tarde me va a pedir un informe súper exhaustivo para mañana a las 7 de la mañana, cuando evidentemente mi jornada de trabajo termina a las 3 de la tarde, no era algo que estaba determinado dentro de mi CRI que yo tenía que presentar o que tenía que tener listo, ni lo habíamos conversado con anterioridad. Entonces, estas situaciones sí hay que tenerlas muy en claro, ¿verdad? Para posterior, cuando yo quiera presentar una denuncia de acoso laboral, pues poder establecer y delimitar las acciones o las conductas de las cuales la persona ha sido víctima y que efectivamente constituyen acoso. Como les reitero, hay acciones que pueden ser faltas administrativas, pero no necesariamente acoso laboral. Y por ejemplo, las acciones que den por terminadas las relaciones de empleo
según los procedimientos establecidos en la normativa aplicable cuando tengan base legal o constituyan justa causa para promoverlas. Aquí tenemos que tomar en consideración también la apertura reiterada de procedimientos administrativos. Por ejemplo, y se da muchísimo con el tema de las llegadas tardías. Si una persona trabajadora de forma reiterada tiene incumplimientos de su jornada de trabajo, por ejemplo, con el tema de la hora de llegada o la hora de inicio de su jornada de trabajo, y la jefatura debe iniciar de manera reiterada distintos procedimientos administrativos, evidentemente esto no es un acoso laboral, esto es el ejercicio de la potestad disciplinaria y el ejercicio de los procedimientos establecidos de forma normal dentro de las reglas o las normas aplicables a la relación de trabajo. Sin embargo, por ejemplo, cuando la jefatura me inicia un procedimiento porque yo llegué supuestamente tarde, más sin embargo yo ya le había avisado a la persona jefatura que yo tenía una cita médica y traigo mi comprobante, o que yo llamo a la persona, nunca he llegado tarde, y yo llamo a la persona jefatura y le aviso que tuve un accidente de tránsito e inclusive presento la boleta de la infracción de tránsito y demás, y aún así se me inicia el procedimiento, ¿verdad? Hay una serie de acciones que podrían venir a empezar a determinar que todos estos procedimientos que se me han abierto no son o no se encuentran justificados, especialmente cuando una vez que finaliza la tramitación del procedimiento, a mí se me exime de responsabilidad. Entonces, en un año me abrieron 6 procedimientos y resulta que de los 6 procedimientos fui eximida de responsabilidad en los 6 procedimientos. Entonces, aquí evidentemente podríamos estar frente a conductas que constituyen acoso laboral. Igual la negación de las licencias, de los ascensos, de las capacitaciones. Esto es un tema que hay que detallar bastante y que las personas a veces tal vez no lo identifican a primera vista, pero, por ejemplo, cuando se da mucho con los docentes, ¿verdad? Cuando en un periodo de 1 o 2 años nunca han recibido una capacitación. Entonces la persona me dice, bueno, además de que a mí es al que tienen asignado de tal forma y además de que me ha pasado tal cosa con la jefatura, ya, y fíjate que tengo 2 años o más de que no me dan ni una sola capacitación. Entonces, ahí son muchos de esos puntos los que se deben tomar en consideración, especialmente si la persona le ha dicho a la jefatura, vea, disculpe, porque este año yo no fui tomado en cuenta para la capacitación que había de tal tema. Si yo soy la persona que se encarga de eso acá en la oficina, ¿por qué se asignó a mi otro compañero si esta persona no ve ese tema? ¿Verdad? Entonces, todas esas conductas podrían ser acoso laboral, pero no necesariamente cuando hay una debida motivación, que no sean contrarias al ordenamiento jurídico y que se ajusten a la necesidad del servicio. Entonces, si se da esta situación de que tal vez no se me han asignado capacitaciones, pero es que dentro del área que yo desarrollo en la oficina no han habido capacitaciones o yo no he realizado una solicitud de capacitación, yo no podría venir a decir que eso es un acoso laboral. Ahora bien, este es nuevo reglamento de acoso laboral en el INAH, para decirlo de forma más sencilla, porque el nombre es bastante extenso, trae o incluye la prevención, ¿verdad? Y además se incluye la posibilidad de realizar consultas. ¿Ante quién se deben realizar esas consultas? Bueno, ante la unidad de recursos humanos, que es una de las unidades o de los espacios encargados de recibir las denuncias de acoso, pero además también de realizar o de solventar cualquier consulta que pueda existir sobre acoso laboral en el INAH. Según la reglamentación, la unidad de recursos humanos deberá tener un espacio confidencial y seguro mediante el cual las personas funcionarias que deseen realizar consultas o exponer situaciones que se relacionen con el acoso laboral puedan acudir al mismo sin ningún tipo de represalia.
Dichas consultas podrán ser inclusive anónimas. La unidad de recursos humanos deberá, en la medida de lo posible, responder a las consultas y abordar de forma prioritaria las situaciones de acoso laboral de las que tenga conocimiento. Si la consulta o situación expuesta de forma anónima requiere información adicional, la unidad de recursos humanos podrá solicitarla sin pretender que la persona consultante revele su identidad. La persona o personas que den atención a las consultas deberán en todo momento guardar la confidencialidad de la misma y no podrán, salvo autorización expresa de la persona consultante, exponer a terceros la información obtenida. Entonces, este artículo o esta norma lo que prevé es, en primer lugar, la prevención de situaciones de acoso, como yo les decía anteriormente. Pueden estarse dando situaciones dentro de la oficina de trabajo o el grupo de trabajo donde yo tenga dudas sobre si es o no es acoso. Y las personas funcionarias van a tener la total libertad de acercarse, evidentemente a Citraína, que siempre va a ser un espacio seguro donde ustedes pueden acudir con total confianza, que se va a guardar tanto su confidencialidad como se va a realizar las acciones correspondientes de denuncia, si fuese el caso, pero también pueden recurrir a la unidad de recursos humanos. Como les decía anteriormente, incluso actualmente, y así se puede ver reflejado en el planificador de este año 2022, que está a disposición de las personas funcionarias en el INA, que se ha desarrollado no una campaña, sino una política institucional de prevención en contra del acoso laboral. Entonces, incluso existe a nivel institucional, si ustedes lo buscan en el correo interno, un correo donde pueden presentarse las denuncias por acoso laboral que sean requeridas, donde estas denuncias o consultas van a ser atendidas con total confidencialidad. Pero además, estas consultas o este espacio de consultas nos abre la puerta para que, en caso de que la unidad de recursos humanos considere que lo que esta persona ha consultado le genera ciertas dudas y le genera inquietud sobre lo que está sucediendo en un grupo de trabajo, en una unidad, en un proceso, lo que sea, en un centro, la persona de la unidad de recursos humanos puede realizar o puede buscar información adicional sin que necesariamente la identidad de la persona que consulta sea revelada. Hace unos años en el INA se presentaba una situación de acoso muy fuerte en una unidad regional, que es por todos ustedes conocida. Ahora bien, muchas veces las personas docentes que eran asignadas a esta unidad regional no vivían en carne propia la situación de acoso, pero sí eran testigos de las situaciones de acoso que vivían otras personas funcionarias. Y esas personas se acercaron en muchas oportunidades a conversar al sindicato sobre la situación que ellos veían. ¿Verdad? Y en buena parte así fue como se fue alertando o se fue corriendo la voz en el INA de la situación que se vivía en este lugar, por lo que otras personas podían observar. Entonces, este articulado nos da la opción de que hoy por hoy, cuando una persona funcionaria se presente a un centro de trabajo o a una unidad, como les decía, un proceso, una oficina, la que sea en el INA, y sea testigo de una situación que le parece a la persona no es la correcta o le parece a la persona que la vive o que la presencia, que tiene tintes de acoso, pueda recurrir a este espacio de la unidad regional, perdón, de la unidad de recursos humanos y pueda hacer la consulta. Si lo que esta persona le indica a la persona de la unidad de recursos humanos le genera a ella la necesidad de requerir información adicional, pues evidentemente ya ahí podríamos estar hablando del inicio de una investigación que sin esa persona revelar su identidad y tal vez sin inclusive eh, saber a fondo la situación que viven otras personas funcionarias, otras personas compañeras de la institución, pueda
darse cuenta de qué es lo que ahí está pasando y se llegue a sanear esa situación en un equipo de trabajo. Por eso es muy importante, y creo que es un mensaje que Citraína quiere darles a todos ustedes, que el acoso laboral es un problema que, si bien es cierto, tal vez hoy no lo está afectando a usted de forma directa, es un problema que afecta el ambiente de trabajo, que afecta la relación de trabajo, que influye en las condiciones de trabajo de todas las personas que integran la organización, sean o no sean víctimas del acoso laboral. ¿Verdad? Siempre esta situación va a afectar a la persona que está a la par. ¿Por qué? Porque entonces ya yo voy a vivir con miedo de que yo no voy a hacer eso, porque si no me va a agarrar a mí entre ojos, de también de mejor me alío con esa persona para yo no vivir lo que vive la otra, y termina siendo un círculo de violencia donde todos se ven inmersos y que daña el ambiente de trabajo. Ahora bien, se ha establecido, y esto es muy importante que lo tengan en consideración las personas que desean denunciar situaciones de acoso laboral porque las están viviendo, el procedimiento que ha establecido el reglamento de acoso laboral. La denuncia, ante quienes se puede presentar, como les decía anteriormente, puede presentarse ante la Unidad de Recursos Humanos o ante la Junta de Relaciones Laborales. Esta denuncia puede ser verbal o puede ser presentada por escrito, y esta denuncia va a tener una serie de requisitos, los cuales cualquiera de las instancias que reciba la denuncia, ya sea Recursos Humanos o la Junta de Relaciones Laborales, debe verificar en el plazo de 5 días. Una vez verificados los requisitos, la persona debe darle audiencia. Si no se cumple alguno de los requisitos, debe darle oportunidad a la persona denunciante de cumplir con los requisitos que no tenía la denuncia, ¿verdad? En caso de que la persona denunciante dentro de este plazo de 5 días no cumpla con los requisitos de la denuncia se va a archivar. Sin embargo, este archivo no significa que ya la denuncia no puede ser conocida, no, se va a archivar hasta que la persona denunciante cumpla con estos requisitos de denuncia, ¿verdad? Si la persona denunciante al pasado los 5 días no cumple, pues la denuncia se archiva y se esperaría a que la persona quiera reiniciar el proceso y cumplir con los requisitos que no había cumplido en un primer lugar. Los requisitos son básicos, sería el nombre y calidades completas de la presunta víctima o víctimas, nombre de la persona denunciada o denunciadas, identificación precisa de la relación laboral existente entre la víctima y la persona denunciada, la descripción de los hechos, la indicación de los medios de prueba, la indicación del medio para que reciba notificaciones y la firma de la víctima o de la persona denunciante. ¿Qué sucede en estos casos? Muchas veces nos han preguntado que quisieran que las denuncias fueran denuncias anónimas. Sin embargo, cuando hablamos del inicio de procedimientos administrativos disciplinarios, como sería en este caso, es indispensable contar con una descripción e identificación de las partes y una descripción detallada de los hechos, porque siempre vamos a ver estos procesos desde la óptica de la víctima. Pero también hay que pensar que en todo procedimiento administrativo disciplinario existe una parte investigada a la cual hay que respetársele ciertas garantías y derechos procesales, como lo es el debido proceso y el derecho de defensa. Cuando hablamos del derecho de defensa, que lo va a tener cualquier persona denunciada, así sea denunciada por acoso sexual, por acoso laboral o por cualquier falta administrativa o disciplinaria, esta persona tiene derecho a saber y conocer de manera detallada, cuáles son los hechos por los cuales se le está investigando y cuáles son los hechos que se le está denunciando. Debemos tener muy en claro que no necesariamente una persona que sea denunciada por acoso laboral,
¿verdad? Es porque efectivamente es un acosador o una acosadora. Muchas veces las personas han sido denunciadas de manera injusta. Entonces, también, aun cuando en la gran mayoría de los casos esto no sucede, pues se puede dar el caso y hoy puede ser que yo esté en la posición de víctima o de presunta víctima, pero mañana puede ser que yo me vea desde el lado de la persona denunciada. Entonces, sí es muy importante que se respeten estas garantías. Es por ello que yo tengo derecho, si soy denunciado, a saber quién me denuncia y por qué me denuncia, porque si no, ¿de qué forma me defiendo yo? Por ejemplo, si yo soy una presunta víctima que denuncio de manera anónima, ¿cómo voy a denunciar yo que la jefatura el día 4 de enero a las 3 de la tarde me pegó una gritada en el parqueo? Entonces yo le llego y le digo al denunciado que usted el 4 de enero al ser las 3 de la tarde en el parqueo de la institución le gritó a una persona. Es imposible defenderse de ese hecho. Entonces, es por ello que se requiere eh, de forma, por un procedimiento legal, ¿verdad? Conocer las calidades de las personas que denuncian las diferentes situaciones de acoso, o al menos quienes han sido las presuntas víctimas de las diferentes situaciones que se podrían considerar acoso. Si alguno de estos requisitos falta, como les decía anteriormente, la persona puede subsanar este defecto en la denuncia y va a contar con 5 días. Una vez que se cumplen con todos los requisitos de la denuncia, es verificada por la instancia que recibió la denuncia, sea Recursos Humanos o la Junta de Relaciones Laborales, estas personas tienen el deber de trasladar este procedimiento a la presidencia ejecutiva o esta denuncia a la presidencia ejecutiva, quien nuevamente va a verificar que se cumplan los requisitos y de considerar que no se cumple con alguno de los requisitos o que requiere una ampliación de hechos o cualquier otra situación, le va a otorgar a la persona denunciante 5 días de plazo para que pueda presentar o cumplir con esta solicitud. Nuevamente, si la persona denunciante no lo hace, esta denuncia será archivada, pero este archivo de la denuncia, reitero, nuevamente va a ser únicamente mientras la persona cumple con lo solicitado. Una vez que la persona cumpla con lo solicitado, el procedimiento podría continuar. Es decir, este archivo no constituye lo que jurídicamente conocemos como cosa juzgada. Ahora bien, cuando la persona cumple con los requisitos establecidos, la presidencia ejecutiva traslada el procedimiento a la asesoría legal para el inicio de un procedimiento administrativo y para que se haga el nombramiento del órgano director del procedimiento administrativo para la tramitación del procedimiento. En este procedimiento, la parte denunciante o víctima va a ser considerada parte dentro del procedimiento, va a contar con todos los derechos de ley, va a poder asistir a las audiencias, va a poder presentar la prueba, va a tener acceso al expediente, absolutamente todos los derechos que una parte tiene dentro de un procedimiento administrativo. Y esta persona en ese momento va a poder dictar, inclusive va a poder solicitar el requerimiento de medidas cautelares, ¿verdad? Diferentes tipos de medidas cautelares que también están establecidos dentro del reglamento. Y finalmente, si la persona o la presidencia ejecutiva considera que a pesar de que la persona cumple, se requiere realizar una investigación adicional a la que de previo al inicio del procedimiento administrativo, podría nombrar excepcionalmente un órgano investigador para que realice lo que se conoce como una investigación preliminar, o bien podría determinar que no hay acoso laboral, sino lo que hay son faltas administrativas, como les decía anteriormente, ¿verdad? Y en ese caso, iniciar un procedimiento, pero no por acoso, sino por faltas administrativas, donde ahí sí ya la persona denunciante no va a ser considerada parte, pero sí va a poder ser convocada como testigo. Entonces, ¿verdad? Ahí ya no estaríamos hablando de acoso, sino de una falta administrativa, o bien podría determinar el archivo definitivo del expediente. En este caso, la persona denunciante va a contar con un plazo de 3 días para establecer los recursos legales
que la Ley General de la Administración Pública le da oportunidad de presentar, ¿verdad? Entonces, este archivo, a pesar de que sí se consideraría cosa juzgada o archivo definitivo, puede ser apelado y podría ser revisado por Presidencia Ejecutiva. Ahora bien, ¿cuáles son el tipo de sanciones que establece el mismo reglamento de acoso? Las sanciones van a ser interpuestas. El Reglamento Autónomo de Servicios del INAH en este momento establece sanciones para las diferentes faltas administrativas que van desde una amonestación verbal hasta la suspensión sin goce de salario por 15 días o bien el despido. Dentro del reglamento de acoso laboral no se establece la sanción, o sea, no se dice la persona que sea a la que se le acredite conductas de acoso laboral va a ser despedida o va a tener una sanción de 1 a 5 días o de 1 a 15 días. No, eso no se establece. Sin embargo, sí se establecen los parámetros que deben seguirse para determinar cuáles son las sanciones a establecer. Entonces, por ejemplo, el tipo de conducta acreditada y su gravedad va a influir en qué tan gravosa sea la sanción. La relación jerárquica no es lo mismo que la conducta de acoso sea ejecutada por una jefatura a que sea ejecutada por un compañero de trabajo. Cuando es una jefatura, la relación de poder que se da ahí aumenta la gravedad de la falta. La cantidad de personas denunciantes o afectadas no es porque se esté menospreciando la situación o la afectación que tenga una sola persona. No, es igual de grave, lo tenga uno o lo tenga 10. Sin embargo, la afectación en el ambiente de trabajo y en la institución, en la organización, es más grande entre más personas sean las afectadas. Entonces, eso va a ser tomado en consideración para establecer la gravedad de la sanción. La reiteración de la conducta en el tiempo. No es lo mismo que a mí me digan que hay una persona que tiene 1 año o tiene 6 meses o tiene 3 meses de estar ejecutando ciertas sanciones en contra de una persona, a que me digan que es una persona que tiene este tipo de conducta como su forma de administración en un equipo de trabajo, en un centro, lo que sea, durante 5, 6, 10 años, ¿verdad? Que todas las personas que han pasado por ahí a través del tiempo han hablado del mismo tipo de conductas. Después, los efectos negativos o perjudiciales que haya ocasionado en el ambiente laboral, de la dependencia, el estado general del bienestar de las personas o de las víctimas, ¿verdad? En el entendido de que a mayor grado de afectación, cuando se trate de efectos irreversibles. Nosotros, por ejemplo, hemos tenido casos donde se ha determinado que las personas que viven el acoso de forma directa o indirecta son igualmente afectadas. Entonces, si usted realiza un estudio psicológico o un estudio de ambiente laboral en una dependencia donde se han vivido situaciones de acoso, puede determinar cuán grande ha sido la afectación que estas personas han tenido. El comportamiento de la persona denunciada posterior a la denuncia. Esto es muy importante. Muchísimas veces hemos visto situaciones donde las personas después de ser denunciadas por acoso laboral, más en lugar de mostrar un arrepentimiento, de hacer mea culpa por sus acciones, todo lo contrario, ¿verdad? Han mostrado una actitud prepotente, una actitud muy confrontativa, ¿verdad? Donde inclusive han amenazado a las personas denunciantes con la presentación de acciones judiciales posteriores a la denuncia, porque ellas tienen toda la razón, ¿verdad? Y nunca han actuado de mala manera hacia nadie. Entonces, esto es muy importante al momento de establecer la sanción. Y evidentemente la reincidencia de la persona denunciada en las conductas de acoso laboral, ¿verdad? Cuando ya hablamos de que es una persona que ha sido sometida a ese tipo de procedimientos 1, 2, 3 veces, ¿verdad? Entonces ya hablamos de que cada vez la conducta va a ser más gravosa y por lo tanto la sanción también va a ser más gravosa. Ahora bien,
Dentro del reglamento se establece que una vez demostrado el acoso laboral, la administración va a estar en la obligación de tomar medidas complementarias para, como les decía, el acoso laboral afecta toda la organización y todo el ambiente de trabajo, entonces se debe de buscar la forma de que ese ambiente de trabajo y ese equipo de trabajo pueda, pues, establecer o retomar un cauce lo más amistoso, lo más cordial posible, y para eso estas medidas complementarias, las actividades de asesoría u orientación, el tratamiento psicológico o terapia alternativa, ya sea individual o grupal, que lo debe brindar la institución, el traslado permanente de la persona sancionada o bien de la persona denunciante víctima, que la persona víctima dice, no, es en definitiva ya yo, aun cuando esta persona fue sancionada por el acoso que yo viví, ya yo no puedo trabajar aquí, ¿verdad? Ya tengo, este lugar me genera estrés, en este lugar no me funciona para trabajar, pues puede ser la persona víctima la que sea trasladada, si así lo solicita, ¿verdad? Como cualquier otra que brinde una alternativa de abordaje a la situación demostrada. Entonces, Esteban, este sería el procedimiento a grandes rasgos, ¿verdad? Que la institución puede seguir para el abordaje de las denuncias de acoso laboral, o que debe seguir, no que puede, sino que deberá seguir la institución, que ya se está aplicando desde agosto del año anterior. Ya hemos visto algunos procedimientos que han venido aplicándose por parte de la Unidad de Recursos Humanos, incluso la aplicación de medidas cautelares, como el traslado de la persona víctima, ¿verdad? Para igual, siempre debemos pensar en los traslados de las personas víctimas durante la tramitación del procedimiento como aquellos que le van a dar o que buscan la que buscan salvaguardar la integridad física y emocional de las personas. Igual les reiteramos, existen canales de denuncia anónimos, ¿verdad? Al menos para hacer las consultas correspondientes, y que podrían dar pie para el inicio de una investigación por parte de la Unidad de Recursos Humanos o por parte de Citraína. Pueden escribirnos al correo de la asesoría legal, asesorialegal@gmail.com, o bien al correo interno, el cual ustedes pueden buscar dentro de su correo interno como No Más Acoso Laboral, y ahí pueden escribir también y les van a estar contestando. Es importante que ustedes sepan que pueden contar con su sindicato desde el inicio mismo de una duda de si se está viviendo un caso de acoso laboral. ¿Por qué? Porque uno de los efectos que puede generar, o de los efectos psicológicos que genera el acoso laboral, muchas veces es la negación o la duda. ¿Realmente será que me están acosando? ¿Será que estoy sufriendo un caso de acoso laboral? ¿Será que estoy sufriendo esta situación o yo me lo estoy imaginando? ¿Yo soy la persona culpable? ¿Será que yo soy incapaz de hacer eso? ¿Será? Todo ese tipo de dudas que se presentan, desde el momento en que se presenten, ustedes tienen que saber que cuentan con su sindicato, que ustedes pueden comunicarse directamente a Citraína, a los números de teléfono, pueden comunicarse al correo que les dijo Melissa, al correo asesoríalegalcitraína@gmail.com, y se les dará un acompañamiento a lo largo del proceso, porque con su sindicato ustedes no están solos ni solas, sino que tienen el acuerpamiento de una organización de trabajadores y trabajadoras del INA. Melissa, ¿cómo ha sido en estos años? Porque usted lleva bastantes años trabajando en nuestro sindicato. ¿Cómo ha sido la situación del acoso laboral antes y después de la creación de este reglamento? Bueno, Esteban, lastimosamente en el INA durante mucho tiempo se vivió con una cultura, nosotros lo llegamos a denominar así, de acoso laboral, lo que sabemos que no es lejano a la realidad de muchas otras instituciones públicas, ¿verdad? Que lastimosamente muchas personas viven este flagelo, porque es así, que viven dentro de un círculo de violencia
porque inclusive así ha sido determinado por los diferentes estudiosos del tema, que el acoso laboral constituye o vive el mismo ciclo de violencia que vive cualquier relación de violencia, ¿verdad? O de acoso. Y lastimosamente vivimos una época donde yo podría decir que teníamos muchos casos de acoso laboral. La pandemia, dentro de las cosas buenas o malas que nos trajo con la virtualización, pues evidentemente hizo que muchos de estos casos vinieran mermando, ¿verdad? Vinieran cambiando también las formas de acoso, porque muchas personas empezaron a vivir el acoso durante la pandemia y sabemos y tenemos información de que muchas personas durante estos prácticamente 2 años que tenemos en esta situación han vivido situaciones de acoso laboral, principalmente por el derecho a la desconexión, por el derecho a los tiempos de alimentación y de descanso que aún cuando yo esté en teletrabajo tengo derecho. Entonces, vamos a ver, durante en lo largo del tiempo hemos visto picos de casos, a como también hemos visto que a partir de la presentación de este nuevo reglamento, pues sí ha habido una disminución al menos de las denuncias. También sabemos que a lo largo de estos 3 años han cambiado muchas jefaturas a nivel institucional porque se han dado situaciones de pensiones, de jubilaciones y demás, o traslados que ha mejorado en algunas áreas donde se vivían situaciones de acoso bastante complicadas, pues se han dado ciertamente un mejoramiento en las condiciones. El año pasado se dio uno de los primeros casos de despido en el INAH por una denuncia de acoso laboral que presentaron en su momento unas compañeras de forma muy valiente. Se apersonaron y se presentó esta denuncia. Fue un trámite bastante extenso ante la Dirección General de Servicio Civil, donde la persona ya ha sido confirmada su despido. Es uno de los primeros despidos por acoso laboral que se da en el INAH. Y el sindicato se siente muy satisfecho porque durante mucho tiempo, esta no era la primera vez que esta persona era sometida a un procedimiento de esta naturaleza, ya era la segunda vez, y en esta oportunidad sí se concluye con el despido. Y la verdad es que nos sentimos hoy por hoy muy satisfechos, especialmente por saber que se ha reconocido que estas personas funcionarias decían la verdad, que las situaciones de acoso que se vivieron por estas personas que denunciaron en esta segunda oportunidad y las que denunciaron en la primera oportunidad eran muy graves, que afectaban mucho la organización, y que sabemos que hoy muchas de ellas, aunque tarde, han visto que se hizo justicia por las situaciones que ellas vivieron. Es sumamente importante tomar en cuenta que nadie es intocable, que no tenemos que tener miedo ante la persona acosadora, ante la persona violenta, ante la persona que nos ejerce una violencia simbólica, física, directa, de cualquier tipo, que debemos de asumir una posición que reivindique nuestros derechos y debemos denunciar. Y que para eso, como lo decíamos anteriormente, ustedes cuentan con el apoyo del sindicato. Bueno, esta exposición que nos ha dado la compañera Melissa ha sido bastante clara. Ya ustedes tienen un conocimiento, aparte del reglamento, que pueden consultar sobre el procedimiento que pueden seguir para llevar cualquier caso de acoso laboral. Ya saben, reiteramos, cuentan con el apoyo de su sindicato desde el momento en que les surja la duda de si están sufriendo alguna situación de acoso laboral. Y también queremos decirles, ¿verdad? Aparte de esta situación, de todo lo del acoso, que cuentan con su sindicato no solamente para esto, sino que su sindicato les brinda muchas ventajas. En las semanas recientes hemos estado comunicándoles convenios que tenemos con distintas instancias, con ópticas, con instituciones educativas, con centros turísticos, porque en su sindicato trabajamos para hacer, generar,
promover calidad de vida para las personas trabajadoras de Lina que se encuentran afiliadas a nosotros y a nosotros. No sé si la compañera Melissa quiere hacer un cierre de la temática del día de hoy. Sí, gracias, Esteban. Bueno, como decía Esteban, reiterar la apertura que pueden tener en Citraína para presentarse, ¿verdad? Ya sea por medio de correo electrónico, puedo atenderlos también por una videollamada sin ningún problema, o bien de forma presencial en las oficinas del sindicato. La persona que es víctima de acoso laboral tiene que entender que las pruebas para demostrar el acoso son muy importantes y que estas pruebas pueden ir desde los correos electrónicos que recibe, los mensajes de texto que recibe en su número de teléfono privado o en su celular privado, los compañeros, los testimonios de las personas que lo rodean, que a veces esos son muy complicados, pero que también pueden ser importantes o son muy importantes para la prueba de las situaciones que ustedes viven. Pero además, le sugiero a la persona que considera que está siendo víctima de acoso laboral, llevar una bitácora de lo que le sucede todos los días, porque muchas veces la persona víctima de acoso bloquea muchas de las situaciones que vive por un tema claramente psicológico, ¿verdad? De que muchas veces las situaciones son muy traumáticas o son bastante duras psicológicamente, y entonces es importante que la persona lleve una bitácora donde se diga que el día X sucedió X situación. ¿Esto para qué? Como les decía, cuando hacía la exposición, la reiteración en el tiempo de las conductas es en muchas ocasiones lo que determina si existe o no existe un acoso laboral. Entonces, cuando se hace una valoración de las situaciones que las personas han vivido, es muy importante tener en consideración esta cronolización de los hechos. No sé si será correcto decirlo de esta forma, pero tener una cronología de los hechos es muy importante para nosotros. Entonces, decirle a la persona que no tenga miedo, que pueda acercarse, que no tenga vergüenza, porque muchas veces les da pena vivir esas situaciones, pero cualquier persona puede ser víctima de acoso aún sin darse cuenta que lo está haciendo. Entonces pueden acercarse a nosotros y con mucho gusto los vamos a asesorar. No nos queda más que agradecer a la compañera Melissa Segura Navarro, abogada de Citraína, por todo lo que nos ha expuesto en el programa del día de hoy, e invitarles de hoy en 8 que vamos a tener una charla sobre ética ambiental con el compañero Sebastián Miranda Brenes, quien trabaja en la regional Huetar Caribe de Lina. Entonces, nos vemos de hoy en 8 en otro programa de Citraína Informa. Listo.